Sí, doctor, se observa. Perfecto. Entonces, la última clase hemos empezado a analizar lo que era el diagnóstico pulpar y su plan de tratamiento. Habíamos indicado de que la pulpitis reversible era una patología en base a la clasificación de Cohen, la clasificación americana en su 11ª edición, donde se denomina reversible debido a que la afección del tejido pulpar se encuentra en las dos capas más superficiales de la pulpa. La zona odontoblástica se ve comprometida con una desintegración en algunas áreas de aquella capa de empalizada de odontoblastos y sobre todo un infiltrado inflamatorio ligero a nivel subodontoblástico, donde se afectan las fibras adeltas. Las fibras adeltas eran fibras nerviosas de conducción rápida. Por ende, el estímulo, sea frío o calor, ni bien llega el estímulo, se percibe en ese momento y cede el periodo de acalmia inmediatamente. Entonces es un dolor epicrítico, es un dolor a cambios térmicos, sobre todo generalmente al frío, de una intensidad muy leve, de corta duración y acalmia retirado del estímulo. Entonces, en ese sentido, el tratamiento ideal a realizar es la pulpotomía. Muchos textos, inclusive hasta la fecha, siguen hablando de biopulpotomía. Otros autores también siguen empleando esa terminología de biopulpotomía. Y el término también es adecuado porque si nos ponemos a pensar bio, es hablar de un tejido vivo y pulpotomía de la extirpación parcial de la pulpa cameral. Y eso, chicos, tienen que tenerlo bien claro. No es la extirpación de la cámara, porque la cámara es un espacio que alberga a la pulpa cameral. Son las paredes dentinarias donde está internamente la pulpa cameral. Entonces, ustedes no extirpan la cámara pulpar, sino extirpan la pulpa cameral. En ese sentido, la pulpotomía y la era biológica, la era de lo que es la biocompatibilidad, hoy en día ya no se emplean sustancias agresivas en esta técnica que puedan mortificar o inclusive llevar a un estado de necrosis a la pulpa posterior, porque el término me está diciendo que es el tratamiento en un tejido vivo, cuyo único diagnóstico de realización es la pulpitis reversible. No existe otra patología pulpar adecuada para realizar este tratamiento. Es la pulpitis reversible el único diagnóstico para poder realizar la pulpotomía. Segundo aspecto de evaluación es que esta pulpa cameral, que está con una pulpitis reversible, con una ligera inflamación, al ser extirpada, mantenga todavía al remanente radicular, a ese tejido pulpar que dejamos en la raíz, vivo, para que siga todo el proceso normal de la risólisis y del periodo de recambio de la pieza dentaria, ¿no? Entonces, es un tejido, es una técnica en tejido vital cuya finalidad es mantener el remanente radicular vital sin producir ningún tipo de alteración a este tejido. Esa es la denominación de la pulpotomía de los protocolos de la Academia Americana de Odontopediatría. Entonces, mucho se ha promulgado desde los años 60, 65, 69 para adelante, y sobre todo el gran boom de la técnica ha sido entre los 70s y 80s, sobre el uso de una sustancia que se denominaba momificante. Y muchos todavía hasta la fecha siguen hablando de que es un momificador, y esa sustancia es el formocresol. Si nos ponemos a pensar y vemos esta imagen de esa momia, ¿qué es el proceso de momificación? El proceso de momificación es a un organismo que ya está muerto,
quitarle todos los órganos que tengan gran cantidad de agua para producir que se reseque los tejidos de músculos, de la piel, se peguen al hueso y se mantenga las formas de esa estructura. Eso es el proceso de momificación, ¿no? O sea, hay que evitar la mayor cantidad de agua que exista en este organismo para que no exista proceso de putrefacción y a través de hierbas y sustancias se produzca la momificación. El formocresol está muy mal llamado como agente momificante, porque en ningún aspecto el formocresol momifica a la pulpa. El formocresol, su mayor componente es el formaldehído al 19%, y esta sustancia no es momificante, esta sustancia es fijadora, es un necrosante aséptico continuo y sin control frente a la exposición con un tejido. Entonces, está muy mal llamado que el formocresol es un momificador. ¿Y de dónde parten ya las escuelas denominadas biológicas? Si vemos esta foto y tenemos ahí un ecosistema, una selva, tengo a mano izquierda, a su mano izquierda de la pantalla, un hermoso paisaje. Tengo un orangután ahí en una selva hermosísima del África, donde ese ecosistema está manteniendo toda la vitalidad en sí. Sus ríos, los árboles, en todo hace que se mantenga vivo ese ecosistema, ¿no? Grandes colores de los animales en sus pelajes, las texturas de las hojas, de los árboles, de las flores, etc. Eso es vitalidad. Todo lo vivo se mantiene en todas sus funciones. En cambio, a mano derecha estamos observando un paisaje afectado por la tala de árboles, por la explotación de los suelos, tal vez lugares minerales, donde hay sustancias químicas que van a erosionar el suelo, por ende, todo ese ecosistema y ese hábitat es totalmente alterado. Vemos en comparación un lugar bien triste, árido, con colores horribles, totalmente grisáceos, ¿no? A través de la exposición a químicos. Entonces, en ese sentido, el hecho de emplear elementos agresivos a un tejido ya no es mantener la filosofía de vitalidad, de biocompatibilidad. ¿Quién de ustedes me puede decir, muchachos, qué es biocompatible? ¿Qué quiere decir el término biocompatible? ¿Alguien me puede indicar? Que tu cuerpo lo acepta. Natalie Franco. Es como decir que tu cuerpo lo Si bien no acepta. estamos en la clínica, la finalidad y por orden de autoridades superiores, se ha establecido de que ahora es una clase normal, como que estuviéramos en instalaciones de la facultad. Entonces, su participación es de carácter obligatorio. Natalie Franco, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, y responderme a la pregunta? Micaela Estrella. Están en sala, figuran sus nombres, sin embargo, no están participando. Doctor, Sí, adelante. más o menos lo que yo tengo entendido que es un material que se lleva bien con nuestro organismo, con nuestro organismo.
Ya, que se lleva bien. ¿Cómo más o menos? ¿A qué te refieres con que se lleva bien? que es compatible con nuestro organismo. Ya, a ver, el término biocompatible significa que esta sustancia no va a alterar a las células ni a su comportamiento fisiológico de un tejido. Es un material que no va a causar alteración alguna al tejido en sus funciones, en su estructura. Eso es biocompatible. El titanio es un material biocompatible. No altera células, no produce daño al tejido, los implantes producen osseointegración, el hueso donde se expone o donde se enrosca el implante va a hacer inclusive de que haya una zona híbrida de unión entre células óseas y el propio implante y no causa ninguna reacción adversa. El oro es otro material biocompatible a la cavidad oral. Inclusive se sigue hablando desde muchos estudios de los materiales odontológicos que el oro es uno de los materiales más biocompatibles que puede existir para obturaciones, para fabricación de coronas, de prótesis unitarias, no causa alteración alguna. La circonia es igual otro tipo de material muy biocompatible, inclusive coronas de circonia estimulan a la regeneración de la adherencia epitelial, biofilm no se pega a la circonia, los alambres de ortodoncia son biocompatibles. Entonces, quiere decir que una sustancia o un material es considerado biocompatible cuando dentro de sus propiedades no altera a la estructura a la que se expone del organismo, ni celularmente, ni el tejido es alterado, ni sus funciones. Eso es biocompatible. En cambio, un material no biocompatible es que a través de algún elemento químico que tiene este material o físico, va a alterar la respuesta del organismo, ¿no? Y en ese sentido, esta sustancia, boom, de los 70s, 80s y 90s inclusive, como el formocresol, se ha demostrado mediante estudios de que no es una sustancia biocompatible. Es una sustancia mutagénica, citotóxica, carcinogénica. Eso vamos a hablar del por qué. Entonces, si la finalidad de una pulpotomía es mantener así hermosa la pulpa, con todas sus funciones, con todas sus características celulares, estructurales, que siga manteniendo esa fisiología para que el diente de leche vaya produciendo su risólisis y demás, el aplicar un aldehído, como el formaldehído, que es el formocresol, es producir esto. Es a la larga, tal vez no es como una bomba nuclear. Una bomba nuclear llega a esta área y destruye todita la selva. Sin embargo, acá se está talando gradualmente la selva, está perdiendo esa su vitalidad poco a poco y el formocresol, por las características de molécula que tiene el formaldehído, produce una necrosis continua, lenta de todos los tejidos a la cual pueden estar expuestos al formaldehído. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son las indicaciones para la pulpotomía? Si estoy hablando de un tejido vivo, entonces el diagnóstico pulpar es pulpitis reversible. No puede realizarse una pulpotomía, ahí estaría una de las contraindicaciones, cuando el tejido pulpar se encuentra severamente afectado por inflamación o infección. O sea que no es una indicación y es una contraindicación. Las pulpitis irreversibles, las necrosis, los procesos periapicales. Otra indicación sería una lesión cariosa que esté establecida en dentina media a profunda sin comunicación pulpar, porque si ya existe comunicación pulpar, ya hay una contaminación del tejido pulpar por las bacterias, entonces no es una indicación lesiones cariosas con comunicación pulpar, esa es otra contraindicación, pero sí lesiones cariosas en dentina media profunda de piezas asintomáticas.
Una pieza sintomática es una pieza que nunca ha dolido. Y ese es otro error que nosotros cometemos a la hora de realizar un diagnóstico pulpar. ¿Y la muelita te duele? Sí. No. Listo, pieza sintomática. No preguntamos, no hacemos una indagación de historia pasada, remota. Una pieza sintomática es una pieza que definitivamente nunca dolió, que no ha habido cuadros dolorosos previos, hace un mes, hace una semana, hace un año. Una pieza que jamás ha dolido es una pieza realmente asintomática. Entonces, indicaciones son pulpitis reversibles, lesiones cariosas de dentina media profunda sin comunicación pulpar, piezas asintomáticas, piezas con traumatismos dentarios que no exponen al tejido pulpar o cuya exposición es muy mínima por trauma o por una comunicación accidental. Una comunicación accidental es que nosotros estemos haciendo la remoción del tejido cariado, que sigamos con los aspectos de la escuela antigua de la remoción de caries, donde hasta que no esté blanco y hasta que no esté el grito dentinario, una lesión cariosa no está limpia, totalmente iatrogénico. Ya hemos visto en la clase de cariología los nuevos aspectos, los nuevos fundamentos de la nueva filosofía de caries, que menciona que se debe mantener el tejido desmineralizado, antiguamente llamado afectado, dentina afectada. Hoy en día se habla como dentina desmineralizada. Remover el tejido infectado, anteriormente llamado, hoy ya es tejido contaminado. Y promover a una remineralización. Entonces, si nosotros continuamos con esa filosofía de seguir abriendo y abriendo la cavidad y que cada vez la cavidad sea más grande, llegar a tejido sano, blanco, donde inclusive el blanco ya me está diciendo que he eliminado el tejido de defensa propio del organismo como una dentina terciaria, y por accidente yo comunico con un tamaño mayor a 2 milímetros, o sea, una comunicación accidental mayor a 2 milímetros, entonces es otra indicación para la realización de la pulpotomía. Pero a la hora de hablar entonces, ¿qué sustancias podemos emplear que promuevan a que la pulpa que estamos dejando en la raíz siga vivo? Vamos a empezar a analizar desde la técnica convencional, tradicional del formocresol, la técnica clásica de la pulpotomía a través del uso de un formocresol, hasta pasar por sustancias alternas como un glutaraldehído tamponado al 2%, un hemostático como el sulfato férrico y otras sustancias bioactivas, inclusive biomineralizadoras, biocompatibles, que son los agentes remineralizantes como el hidróxido de calcio, el trióxido mineral agregado, el biodentín, teracal, etc. ¿Cómo nace la técnica del formocresol? Y aquí, ¿por qué les pongo cuidado, veneno? Esta sustancia del formocresol está constituida al 19%, que es la fórmula de Buckley, al 19% por formaldehído. Este formaldehído es lo que se llamaba momificador, ¿no? Por eso dice, actúa como momificador. Eso sale en el artículo del 79 y lo denomina momificador. A la fecha es un fijador. ¿Qué características tiene el formaldehído? Es una gran sustancia fijadora que en contacto con el tejido pulpar va a producir una necrosis de coagulación aséptica. Quiere decir que en contacto esa mota de formocresol que dejamos en la cámara a la entrada de los conductos, por la técnica convencional mencionaba 3 a 5 minutos, se retiraba la mota de algodón y se veía el remanente negro, que es lo que estaba produciendo una necrosis de coagulación aséptica, por eso está negra.
Entonces, este formocresol en la zona odontoblástica empieza a producir una zona de fijación. Los odontoblastos se van desintegrando y por debajo, donde es la zona subodontoblastica, ya desapareciendo en varios sectores los odontoblastos, se va produciendo una zona de atrofia. Se va atrofiando la zona superficial de la pulpa, la capa odontoblástica, y a la vez la zona subodontolástica o pobre en células, donde están las fibras adeltas. Generalmente entre las 24 a 36 horas posteriores a la exposición con el formocresol, ya se empiezan a ver en la tercera capa, que es la zona rica en células, una zona de gran inflamación, y empieza a haber infiltrado inflamatorio severo, ni siquiera leve, y la parte interna, entre comillas, la zona central de la pulpa queda normal. Sin embargo, hay muchos estudios donde se demuestra que a las 24 horas de haber aplicado un formocresol, ya se observan tejidos de granulación a nivel del periápice. El ligamento periodontal está totalmente inflamado y ese tejido de granulación va invadiendo de afuera hacia adentro al tejido pulpar, donde a las 72 horas las moléculas del formaldehído inclusive ya están identificadas a nivel de bilirrubina, a nivel de la orina, en los pulmones, en los acinos alveolares, en el aire que se va eliminando por el fenómeno de respiración, inclusive hay moléculas de formaldehído. Y algunos estudios que se han hecho en ratas, en ratones, en perros, va mostrando células precancerígenas en las mucosas de los ratoncitos y de los perros, a nivel del paladar y a nivel del piso de las fosas nasales. Ahora, es muy cierto, estos son estudios en animales y el molar, la estructura adamantina, dentinaria, de una pieza dentaria de un ratón, de un perro, de un mono, son distintas a la de un humano. Sin embargo, frente a estos primeros estudios, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, al ver estas lesiones precancerígenas y cancerígenas, ya va empezando a hacer una alerta. Pero en el 2003 se realiza una pulpotomía en humanos, en niños, donde se toma una muestra de 24 niños, a cada niño se le hace una pulpotomía, se le toma una muestra de sangre y a las 24 horas se ve las células linfoblásticas de la sangre y se determina que un niño de cada 20 niños presenta mutagénesis de células linfoblásticas. Y la mutagénesis ya puede ser inicio de transformación celular a célula precancerígena y cancerígena. Entonces, desde el 2003 se va analizando qué ventajas reales tiene el formocresol cuando definitivamente puede producir cáncer. Y si nosotros analizamos las boquitas de nuestros pacientes que llegan a la clínica, chicos, un niño severamente afectado por caries de la primera infancia puede presentar los 8 molares para pulpotomía, los 4 anteriores superiores para pulpectomías, y si nosotros estaríamos empleando en esos 12 dientes formocresol, la tasa de probabilidades de mutagénesis aumentarían mucho más en el chiquitito. Entonces, desde ahí, la Agencia contra el Cáncer menciona que el formocresol es una sustancia totalmente agresiva para el hombre y es considerada de alto riesgo a cáncer.
Aquí hay un estudio del 2020 entre pulpotomía y pulpectomía. Y los colegas que defienden esta escuela dicen, pero es que en mis 30 años de vida profesional, en mis 50 años de vida profesional, nunca he tenido un paciente con complicaciones. No tienen dolor, no le pasa nada, no se infecta el dientecito tratado, entonces es éxito. Pero no es así, porque solamente pensar en la clínica y en la radiografía no es verdadera ciencia. La verdadera ciencia parte hasta con un estudio histopatológico de los tejidos que se enfrentan a una sustancia para ver qué cambios van a sufrir. ¿Y qué cambios se observan? Gran inflamación, tejido de granulación, necrosis y demás. Entonces dice, inclusive este estudio, la patología radiográfica más común posterior a 24 a 36 horas, chicos, de haber hecho una pulpotomía, es la disminución de la longitud radicular hasta un tercio, o sea que se acelera la risólisis, se acelera el proceso de reabsorción, claro, porque hay tejido de granulación. Ese tejido de granulación va a activar células clásticas para reabsorber la raíz. O reabsorción dentinaria interna, o sea, de una u otra forma, el formocresol afecta a la pulpa, afecta al ligamento periodontal, afecta al hueso alveolar del diente de leche y por debajo está el germen permanente, donde inclusive hay estudios que se observan que pueden erupcionar esos permanentes por debajo de un diente primario tratado con pulpotomía con formocresol, con hipoplasias, hipomineralizaciones. Entonces el efecto es muy, muy severo. Desde ese aspecto, ya no se utilizan los aldehídos del formocresol, porque otra sustancia alterna era el glutaraldehído, ¿no? Entonces, si vamos retrocediendo un poquitito, ¿qué ventajas tendrá el formocresol? La única ventaja real es que es barato y de fácil acceso. A pesar que en muchos países la botellita del formocresol está con el signo de sustancia tóxica. Una gran ventaja frente a procesos infecciosos es su capacidad antibacteriana, es un gran bactericida, ¿no? Eso sí, es un efectivo elemento de control de procesos infecciosos. Por eso lo utilizamos y lo empleamos no en pulpotomía, pero sí en pulpectomías, para medicar, sobre todo cuando el diagnóstico ha sido una necrosis, un absceso preapical agudo crónico y que haya un mejor control infeccioso, porque es un potente bactericida. Esas son sus dos únicas ventajas. En cambio, las desventajas ya le hemos nombrado, es un mutagénico, citotóxico, carcinogénico, es irritante, inclusive para el germen. Entonces, desde ese aspecto se van haciendo estudios y dice, ¿qué puedo emplear en vez del formocresol? Y viene otra sustancia de aldehído, que es el glutaraldehído. La molécula del formocresol es como una bolita chiquita de las canicas, las más chiquititas. En cambio, la molécula del glutaraldehído es como de las canicas grandotas, esas boligomas gigantes que ahora hay. Entonces hay una gran diferencia de tamaño molecular, de peso molecular. El glutaraldehído es de alto peso molecular. Entonces, ¿cuál es el problema del formocresol? ¿Por qué irrita el ligamento y todo? Porque al ser una molécula chiquitita, difunde. Ustedes abren el frasco de formocresol o colocan la motita de formocresol en el molar y el olor a formocresol pues permanece hartísimo tiempo. No es volátil, sino que difunde. Entonces el formocresol, al ser molécula chiquitita, atraviesa esmalte, atraviesa dentina, atraviesa cemento y por eso se observa en todo lado el formocresol. En cambio, el glutaraldehído, al ser una molécula grandota, gigante, no atraviesa tejidos
y solamente dentro de sus ventajas es que produce una fijación superficial, no continua como el formocresol. Produce una fijación superficial. Otra ventaja que al pertenecer a los aldehídos también tiene una buena capacidad de lo que es de control de bacterias, ¿no? Es una gran capacidad antibacteriana, bactericida. Pero sus grandes desventajas es primero el costo. Otra de sus desventajas es que es una sustancia que no permanece estable mucho tiempo, entonces no se la puede mantener mucho en un frasco. El acceso de por sí a un formocresol específico para pulpotomía es totalmente difícil. Tendríamos que emplear cualquier tipo de glutaraldehído para que se modifique para el formocresol. Entonces, esas son sus desventajas. Otra sustancia que puede emplearse en vez del formocresol es un hemostático como el cloruro de aluminio o el sulfato férrico. Son dos sustancias hemostáticas que en vez de colocar la mota con formocresol se pueden emplear directamente hacia el ingreso de los conductos y nos sirve inclusive para cohibir hemorragias. Esa es una de sus grandes ventajas. Hay estudios entre formocresol y sulfato férrico en porcentajes de éxito clínico radiográfico y ambos casi comparten el mismo porcentaje de éxito. Sin embargo, por histopatología es mejor un sulfato férrico a un formocresol. Y sus desventajas es que frente a un mal diagnóstico se puede producir reabsorciones dentinarias internas, fístulas o abscesos. Otras sustancias, ya desde ese punto de vista más biocompatibles, son hidróxido de calcio. Yo nunca me olvido cuando era estudiante de la facultad, en cuarto año, la típica pregunta del examen final de cuarto año de odontopediatría era, en la pulpotomía de pieza de leche se emplea y puntitos. Y uno ponía formocresol. En cambio, en la pulpotomía de una pieza permanente joven, que es la que tiene los ápices abiertos, se emplea puntitos y era hidróxido de calcio. Entonces, uno como estudiante a veces no pregunta, ¿no? Y se queda con muchas dudas por vergüenza o yo qué sé, que eso no es correcto porque todos estamos aprendiendo. Entonces uno no analizaba y como caballo cochero aprendía, no se utiliza hidróxido de calcio en dientes de leche. ¿Por qué? Porque produce reabsorción dentinaria interna en el diente de leche. Pero si analizamos, chicos, ¿qué ventajas tiene el hidróxido de calcio? ¿Qué acciones tiene el hidróxido de calcio, muchachos? Edgar Totora. Calcio tiene propiedades que estimulan a su capacidad para estimular a una cicatrización. ¿Cómo? Es antifúngico, antibacteriano. Ya, pero ¿cómo a cicatrización? Cicatrización, por ejemplo, me hago un corte y me puedo poner hidróxido de calcio en una herida, en piel. No, no, doctor. Por así decir, estimula una reparación. Por ejemplo, en lo que es ¿De qué nuestra área, tejido? de lo que es del tejido del dentario, eh, induce o estimula a hacer una reparación, pero por ejemplo interna, no, ya no externa. Si en caso de que se usaría como algún tipo de protector, A la se lo dentina. empezaría, sí, Ok, entonces su compañera va yendo muy bien. Nos está indicando de que el hidróxido de calcio tiene
una actividad de estimulación a reparación del tejido dentinario, a neoformación dentinaria, forma nueva dentina, porque por su pH, que es alcalino de 12 a 14, el hidróxido de calcio, estimula a la pulpa, a esos odontoblastos, para que por reacciones químicas se forme nueva dentina. Inclusive se oblitere la dentina, y su compañera lo ha dicho, en un recubrimiento pulpar. Esa es una de sus grandes ventajas. Entonces, si uno dice, si el hidróxido de calcio promueve a la reparación del tejido dentinario, ¿por qué va a estar contraindicada en una pulpotomía? ¿Por qué va a producir reabsorción dentinaria, fístulas o abscesos? No es por el producto, no es el hidróxido de calcio en sí el que produce el absceso, el que produce la reabsorción dentinaria interna. Es el mal diagnóstico, el emplear esta sustancia que estimula a células. Por eso es una sustancia bioactiva. Ahora, ese es otro término. Biocompatible hemos dicho que no va a producir nada a un tejido, lo va a mantener tal cual. Pero bioactivo es más bien un elemento que produce en las células alguna reacción, pero benéfica, no maléfica. Y el hidróxido de calcio es una sustancia biocompatible y bioactiva porque estimula a células. En este caso a los odontoblastos, a los fibroblastos, para reparar tejidos. Pero estoy hablando de blastos, odontoblastos, fibroblastos, células jóvenes y células que forman. Por eso son blastos. Pero si mi diagnóstico está mal y voy a colocar un hidróxido de calcio en una pulpa inflamada, en una pulpitis irreversible, donde inclusive más que blastos ya hay clastos. Los clastos reabsorben. Entonces el hidróxido de calcio estimula los clastos y por eso se produce la reabsorción dentinaria interna. Sin embargo, muchas escuelas europeas desechan al formocresol hace años, añazos atrás, y hacen pulpotomías con hidróxido de calcio. Pero viene una sustancia entonces mayor al hidróxido de calcio, que es el trióxido mineral agregado, el MTA, trióxido mineral agregado. Es como decir el papá del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, sus ventajas, es económico, es biocompatible, es biomineralizador, bioactivo. Sus desventajas es que es muy soluble, se disuelve muy rápidamente. Ahora que estamos obturando conductos en la clínica, se les dice a los estudiantes, vaya y pida una porción de hidróxido de calcio, media de óxido de zinc, cuarta de iodoformo y propilenglicol o glicerina como vehículo. ¿Por qué no les pedimos agua destilada como vehículo o suero? Porque si es soluble, ¿qué quiere decir soluble, chicos? ¿Qué es un elemento soluble? ¿Qué es soluble? Salomón Suntura. Abra su micrófono, Salomón. Marlene Cáceres. Doctor, Sí, adelante. ¿Qué es un elemento soluble?
¿Sería una sustancia que se disuelve en el agua, doctor? Muy bien, que se disuelve, que desaparece. Esa es una gran desventaja del hidróxido de calcio, que es una sustancia muy soluble. Por eso no lo mezclamos con agua destilada. La lechada de cal es una sustancia que nos sirve en endodoncia de permanentes, pero no es una sustancia ideal porque el hidróxido de calcio se disuelve en el agua y luego desaparece. Y cuando nosotros pedimos para obturar los conductos con propilenglicol o glicerina y estamos cambiando en vez de agua, es por eso, para que no se disuelva el hidróxido de calcio en este líquido, en este vehículo. Esa es su gran desventaja, que es muy soluble. Entonces nace una sustancia en la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, mayor al hidróxido de calcio, muy parecida al cemento Portland, al cemento de las paredes. Si nos ponemos a pensar cómo son las características físicas del cemento de pared, primero que es totalmente rígido, durísimo. Entre un estuco y un cemento es pues durísimo, no se disuelve. Este trióxido mineral agregado, dentro de sus ventajas, es que no es soluble, no se disuelve. Es totalmente rígido, no microfiltra, evita la microfiltración, se pega muy bien a las paredes del conducto, por ejemplo, o del piso. El otro día, uno de sus compañeros, todos estamos aprendiendo y vamos a cometer errores. Uno de sus compañeros está realizando la pulpotomía. Le indico que un poquito más extienda, no en profundidad, sino en extensión las paredes, pero se emociona con la fresa y casi llega a perforar el piso, lo debilita terriblemente al piso. Entonces, en ese sentido, cuando tengo una lesión de furca pequeña, un debilitamiento del piso, necesito una sustancia que no se disuelva. ¿Puedo poner hidróxido de calcio? Sí, pero se va a disolver. En cambio, una sustancia mejor, mejorada, más dura, es el MTA. Sus ventajas son alta rigidez, no es un elemento soluble, y por sus características y su composición, estimula más al tejido pulpar a reparar que el mismo hidróxido de calcio. Por eso les decía, es como que el papá del hidróxido de calcio, el MTA. Su desventaja es el costo, porque es un elemento caro, el MTA. Y otra sustancia ahora nueva, mejor que el MTA, o sea, el abuelo del MTA, es el biodentín. El biodentín es un silicato tricálcico, tetracálcico, que tiene propiedades mejoradas al trióxido mineral agregado, muchísimo mejor. Inclusive se habla de que es una dentina artificial, mucho más biocompatible, mucho más bioregenerador del tejido dentinario y de la misma pulpa. Pero igual que el MTA, su gran desventaja es el costo. Es un elemento muy, muy caro. Entonces, si nosotros vemos aquí, este es un corte histológico de pulpa y esta es nueva formación de dentina. El MTA y el biodentín producen una gran reparación y una gran regeneración de la dentina. Forma puentes de dentina bien estables. Y este es el ápice de una pieza que era con ápice cerrado y luego cerró el ápice, o sea, una permanente joven. Ha formado un cierre apical, un tope apical en una pexificación mucho más estable, más grueso, más rígido. Y a la vez, el ligamento periodontal es todas estas fibras, ha regenerado y estimulado una regeneración del ligamento periodontal. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor.
Sí, doctor. Ok. Entonces, tenemos como sustancias bioactivas biomineralizadoras al MTA, al biodentín y otra más que hay el Teracal inclusive. Pero si una de sus desventajas de estos materiales es que es caro, también podemos utilizar otro tipo de alternativa para las pulpotomías, como es el óxido de zinc con suero. El óxido de zinc se encuentra en las cremas cicatrizantes, en las cremas para quemaduras, en las cremas faciales para regenerar cicatrices, quitar manchas de la piel, temas de quemaduras, etcétera. O sea que el óxido de zinc, dentro de sus propiedades, es una sustancia, perdón, que va a estimular a la regeneración también de tejidos. Es una sustancia muy buena. Y nosotros empleamos como filosofía y como escuela, terminada la hemorragia y controlada la hemorragia de una pulpotomía, les hacemos mezclar óxido de zinc con suero. Ventaja es barato, es también antiséptico y va a ayudar a regenerar el tejido pulpar, manteniendo la pulpa de las raíces vivas. Y eso es lo que queríamos con la pulpotomía. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de una pulpotomía con la técnica de óxido de zinc, ¿no? Primero, que no vamos a usar para nada ninguna sustancia fijadora. No vamos a emplear formocresoles para nada. Solamente una vez controlada la hemorragia, vamos a aplicar lo que es el óxido de zinc con suero. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Nuestra meta, promover a la regeneración del tejido pulpar. La técnica empezará con técnica anestésica porque estoy viendo un tejido vivo. Entonces no puedo hacer pulpotomía sin anestesia. Técnica anestésica de acuerdo a la pieza que vamos a tratar. Sí o sí, aislado absoluto. No puedo producir contaminación de la cámara pulpar por ingreso de saliva. Y la saliva tiene mucha cantidad de bacterias, entonces debe ser aislado absoluto. En ese sentido, siempre tenemos que corroborar otro detalle, es este, que en el aislado absoluto, la goma no puede estar encima de las aletas. Siempre la goma debe bajar de las aletas para producir un sellado perfecto de la pieza aislada. Anestesia, aislado y remoción de todo el tejido cariado. No quiero que ingrese al momento de hacer la comunicación y el destechado bacterias. Entonces, primero se tiene que remover. Y aquí sí no importa de que se remueva toda la lesión hasta que esté blanco, más bien eso es lo que se quiere, porque igualito vamos a ingresar al tejido pulpar. Luego viene el destechado y el destechado va a ser realizado con fresa endoceta punta inactiva, porque si no vamos a producir lesiones en el piso. Luego extirpación con cuchareta de dentina de la pulpa cameral, viendo del centro hacia las paredes. Todo el tiempo vamos a estar irrigando con suero. Con suero podemos tener motas de algodón embebidas en suero para ir cohibiendo la hemorragia. Si es una pulpitis reversible, el color del sangrado va a ser un rojo vivaz, un color rojo bonito. No tiene que ser vinoso, oscuro, porque si ya al abrir nos encontramos con ese tipo de sangrado, ya no es una pulpitis irreversible y está en una irreversible por el grado de inflamación y degeneración pulpar que tiene. Una vez cohibida la hemorragia, con nuestras motitas, debe quedar así totalmente limpio, la entrada a los conductos bien visualizada, sin sangrado.
ahí ya nos ponemos a pensar, sustancia voy a emplear, ¿no? Entonces, ¿qué sustancia yo voy a emplear? MTA. Formocresol ya no. Glutaraldehído tampoco. Sulfato férrico podría ser una alternativa, pero no es de las mejoras. MTA. No mejora en nada. Es mejor una sustancia bioactiva. Entonces vamos a emplear nuestro óxido de zinc mezclado con una gota de suero, no de agua destilada, de suero. Y vamos a llevar a todo el piso de la cámara una capita de 1 o 2 milímetros y por encima eugenato para sellar bien bonita esa cámara y a radiografía inmediata, ¿no? Para el control de que todo el material ha sido sellando toda la cámara. No es una gran complicación que el material ingrese un poco a los conductos, o sea, no hay mayor problema. Pero sí no debe existir áreas radiolúcidas, oscuras, que muestren que el material no está bien empacado hacia las paredes. Y una vez que hemos ya terminado la pulpotomía y vemos que está bien empacado el material, vamos a bajar como una base y a reconstruir con ionómero. Puede ser ionómero más limadura de plata también para hacer un núcleo y su corona. En ese sentido, chicos, la restauración debe ser corona. No puede ser una resina, no puede ser un ionomerito, no, porque no tiene que microfiltrar. Entonces, la única restauración que no microfiltra es una corona. Y ese ha sido el tratamiento de la pulpitis reversible y la pulpotomía. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Se mira mi pantalla? Se observa, doctor. No tengo dudas. Muy bien. Pero ahora la pulpa ya está en ese estado de inflamación severa. Ya están afectadas todas las zonas que hemos hablado del tejido pulpar, la zona odontoblástica, el plexo subodontoblástico, la zona rica en células, el cuerpo central de la pulpa, toda la pulpa en sí está en un estado de inflamación severo. Hay inclusive presencia de microabscesos, ¿no? Podemos ver acá una gran desestructuración del tejido pulpar. Aquí ya no hay zona odontoblástica. Aquí hay gran infiltrado inflamatorio y degeneración del tejido y múltiple presencia de microabscesos. También puede existir que la lesión cariosa haya comunicado al tejido pulpar y este por reacción de defensa haya formado un tejido hiperplásico y que la pulpa quiere salir de esa cavidad para sellar y que es un pólipo pulpar. Y también podemos observar que este es el ápice. Este es el ápice, aquí está el tejido muy inflamado. Este es el ápice. Y en el área apical ya empieza a haber tejido de granulación. Entonces aquí, como ya todo el tejido pulpar está afectado por inflamación, no por infección, estamos hablando de una pulpitis irreversible. Las pulpitis irreversibles tienen una sintomatología. Tienen dolores a cambios igual térmicos, pero de larga duración. Toma algo frío, sigue doliendo mucho tiempo. Toma algo caliente y sigue doliendo mucho tiempo. O es una cavidad unida 6 que abarca más del 50% de la estructura. El niño o el adulto inclusive está comiendo, se empaca el alimento en esa lesión cariosa profunda y empieza a doler. O sea que es un dolor también al empaquetamiento, al frío intenso, al calor intenso, al empaquetamiento. O en su defecto es protopático, espontáneo.
Duele de la nada, duele en la noche, de intensidad severa, de larga duración, porque las fibras C, hemos hablado en la anterior clase, son de conducción lenta, son las que están comprometidas. Entonces, frente a una pulpitis irreversible, sea sintomática o asintomática, el tratamiento va a depender de estos aspectos. El tratamiento va a ser una pulpectomía. Y las pulpectomías se clasifican en biopulpectomía, cuando el diagnóstico de tratamiento es pulpitis irreversible. Luego, necropulpectomía tipo 1, cuando el diagnóstico es una necrosis. Y necropulpectomía tipo 2, cuando ya se presentan procesos periapicales agudos o crónicos. Aquí, ¿de qué depende la técnica endodóntica, la pulpectomía? Primero, de la conducta. Si tengo un niño que no es colaborador, que no voy a poder colocar un clamp, un aislado, mi técnica de pulpectomía puede ser una no instrumentada a través del uso de pastas triantibióticas. Otro aspecto que hay que evaluar es cómo están las raíces, cuánto de soporte radicular existe, cuánta longitud de raíz tiene. Está ya reabsorbido un tercio apical, hasta el tercio medio, hasta cervical, hasta dónde está la reabsorción. Porque no voy a meter limas en una raíz que ya se está reabsorbiendo, que la puedo perforar o partir. De eso depende la técnica. E inclusive, cuando se vino la pandemia, las primeras olas, se mencionaba y la Academia Americana indicaba de que el paciente no puede ir muchas veces al consultorio, no hay que exponerlo a aerosoles, nosotros no podemos exponernos a aerosoles, etc. Entonces, se recomendaba sí o sí endodoncia no instrumentada. Entonces, ¿qué es la pulpectomía instrumentada? Es ingresar a los conductos, extirpar el paquete vasculonervioso, el tejido pulpar radicular, completamente desinfectar los conductos, trabajar los conductos y obturarlos con una pasta que acompaña la reabsorción. No podemos emplear elementos que no se reabsorban. Tiene que acompañar a la risólisis. Entonces, ¿cuál es su ventaja de esta pulpectomía instrumentada? Que se sella completamente los conductos. O sea que no va a haber posibilidad de microfiltración ni de ingreso de bacterias, porque las sustancias son igualmente bactericidas. Pero su desventaja es que se requieren muchas citas y mucha colaboración por parte del paciente para poder poner un aislado bien lindo, tomar conductometrías, las secuencias de limas, igual que en endodoncia, etc. Entonces nacen las pulpectomías no instrumentadas. Se llama no instrumentada porque no van a entrar con limas a los conductos. Van a trabajar como una pulpotomía, igualito nada más en la cámara, pero aquí no vamos a poner óxido de zinc, sino vamos a colocar una pasta triantibiótica. En este caso, vamos a hablar más adelantito de una CTZ. Sus grandes ventajas es que es una técnica fácil, rápida, de menor tiempo, menos citas de trabajo y tiene buen control en procesos infecciosos por las pastas antibióticas que empleamos. Su desventaja es que al no producir un trabajo biomecánico en las raíces, porque estamos dejando tejido necrosado en las raíces, estamos dejando infección en las raíces, puede haber una recidiva del proceso infeccioso. Y otros estudios igual ya muestran que la reabsorción se acelera de la pieza primaria tratada con una técnica no instrumentada. Entonces, la técnica instrumentada parte de acuerdo al diagnóstico. Si es una pulpitis irreversible, anestesia, porque sigue siendo vivo. Si es una necrosis y es una necropulpectomía tipo 1, no ameritaría anestesia para entrar a la cámara.
remoción del tejido cariado, destechado, igualito que una pulpotomía, e ingreso de material manual al sistema de conductos, que en este caso ya es el emplear limas endodónticas, las H, las K, ensanchar los conductos, desinfectar los conductos y una vez que no hay sangrado ni nada, obturar con pastas de pulpectomías. Ahora, hay 3 grupos de pastas. Una es las pastas en base a óxido de zinc, o sea, un eugenato. Esa escuela, por ejemplo, es muy tradicional de usar eugenatos en la obturación de piezas primarias de la Cayetano Heredia del Perú. Pero hay escuelas y escuelas. Entonces, aquí es emplear una pasta en base a óxido de zinc, eugenol, un eugenato, para sellar los conductos. Otra pasta son las pastas iodoformadas. Las pastas iodoformadas como la pasta FS, la CRI 1, la Walcorf, son pastas que tienen iodoformo en su composición, sobre todo como elemento primordial, o sea, en más cantidad. Entonces tiene gran acción antibacteriana. Su desventaja es que no acompañan a la rizólisis del diente. Lo ideal es que vayan subiendo poquito a poco, ¿no? Las piezas reabsorbiendo sus raíces. En cambio, acá no acompaña a las rizólisis. Y por último, las pastas alcalinas de hidróxido de calcio. Las pastas alcalinas se dividen de acuerdo al vehículo con qué se va a mezclar la pasta. Si es con suero o con carboximetilcelulosa, con agua destilada, no con anestesia. No hay una ciencia real de que te digan puedes mezclar con anestesia una pasta. La anestesia tiene conservantes, tiene preservantes, el propio anestésico. No entiendo por qué el de la mezcla de un hidróxido de calcio con anestesia. Entonces, las pastas alcalinas se dividen en acuosas cuando al hidróxido de calcio se lo mezcla con iodoformo, carboximetilcelulosa o suero. Las pastas oleosas cuando se mezclan con algo aceitoso como la glicerina. Y por último, las pastas viscosas que emplean al propilenglicol. Al propilenglicol como compañero de mezcla para la obturación de conductos. Cuando ya la inflamación es severa o el ataque bacteriano y inclusive dentro de la pulpa ya es severo, la pulpa claudica y se viene la necrosis pulpar. La necrosis pulpar, sea total o parcial, es la destrucción lítica, ¿no? La lisis, la destrucción de un tejido, eso es lisis. Y en este caso es la muerte del tejido pulpar. ¿Qué se observa? Gran destrucción, desorganización del tejido, degeneración, gran cantidad de inflamación, esta es la raíz, e inclusive a nivel apical, tejido de granulación. Entonces, cuando vienen a la clínica con una radiografía, doctor, voy a hacer pulpo, voy a hacer pulpec. Muchachos, la radiografía es elemento auxiliar de diagnóstico. No es definitivo, es de auxilio, de apoyo. Si vemos un engrosamiento del ligamento periodontal en el área de la furca, ya no está con pulpitis reversible, por más dentina esclerótica que nos encontremos en la clínica. Porque ya la inflamación del ligamento periodontal es producto de que está pasando hacia el periápice, también inflamación o infección. Entonces, tenemos que hacer un muy buen control. Pero cuando ya claudica la pulpa, la siguiente vía de diseminación es hacia el periápice. Y ahí se produce el absceso dentoalveolar agudo. Toda la encía está inflamada alrededor, puede haber secreción purulenta por el margen gingival, la pieza parece que hubiera crecido, el paciente siente más grande a la pieza dentaria, duele a la percusión vertical u horizontal, porque ya es el tejido muerto y es una necrosis. Aquí no vamos a hablar de gangrenas, no vamos a estar hablando
de la histopatología, no, estamos hablando Cohen. Pero la mamá lleva al niño a la enfermería o a la farmacia porque no se deja curar y le dan pastillitas y se le pasa. Y pasa un tiempo y aparece una fístula, que es un trayecto de drenaje de un proceso infeccioso al exterior. Eso es una fístula. Y aparece esa fístula que la mamá le revienta cada vez. ¿Cuál es el diagnóstico frente a la presencia de una fístula? Un absceso dentoalveolar crónico. Aquí, histopatológicamente, ya hay fibroblastos, hay fibras colágenas, el trayecto de la fístula es como un cablecito, por así decir, de cordones epiteliales, hay muerte celular completa, todo está destruido. Entonces, ahora vamos a hablar de la técnica endodóntica no instrumentada. Se llama no instrumentada, también se llama esterilización de lesiones. O sea, si ustedes buscan en el internet sustento bibliográfico, no hay mucho en libros, pero sí en artículos. La no instrumentada tiene que ser como una técnica que estimule a que la infección no progrese. Hay muchas pastas triantibióticas. Una es la Trimix MP, que tiene metronidazol, ciprofloxacina y minociclina, y de vehículos macrogol y propilenglicol. Entonces son 3 antibióticos, por eso se llama pasta triantibiótica. Ciprofloxacina, metronidazol, minociclina y el vehículo propilenglicol. Pero el macrogol es una sustancia controlada, lastimosamente. Entonces, en ese sentido, se quita la M, se elimina el macrogol y solamente se mezcla con propilenglicol. La efectividad es igualita. Pero es una técnica compleja porque hay que machucar cápsulas o tabletas, quitarle el azúcar, moler, pasar de un mortero al otro, de ese al otro, en una loseta el macrogol más el propilenglicol. Es una técnica japonesa. Y esta pasta Trimix se llama pasta Oshimo. Pero como sabemos, los japoneses son pues bien ordenados, rigurosos. Entonces la técnica es muy compleja. Nace otra técnica más sencilla, que es de solear y capello, que es la pasta CTZ o pasta solear y capello. La Trimix era pasta Oshimo, esta es solear y capello. ¿Qué tiene? Por las siglas, C-cloranfenicol de 500 miligramos en cápsula. Luego la T, que es tetraciclina de 500 miligramos en cápsula. Y 1000 miligramos de óxido de zinc. Entonces, esta efectividad de la terapia de esterilización de lesiones, en base a la Trimix o la CTZ, es la que estamos empleando también en la clínica. ¿Qué características tiene? Son muy buenos antibacterianos. La tetraciclina es bactericida, el cloranfenicol es bacteriostático y el óxido de zinc, ya hemos hablado, es regenerador, es antiséptico también. Entonces, mezclamos los 3 polvos, los podemos mantener en un frasco color mate, sacamos una porción y mezclamos con una gota de eugenol. Y esa pasta, que es así como estamos viendo en la imagen amarilla, ingresa a toda la cámara, y eugenato por encima y a control radiográfico idéntico a una pulpotomía. Entonces, ahí está la composición: tetraciclina de 500, cloranfenicol de 500 y 2 porciones, ¿no? Que es 1000 miligramos de óxido de zinc mezclados con una gota de eugenol. Indicaciones para la técnica: piezas deciduas con necrosis, abscesos, fístulas, piezas que presentan una rizólisis atípica o una reabsorción mayor a 2/3 de la raíz, donde no podemos meter limas. Cuando la pulpo fracasa, o sea,
Estamos haciendo la pulpotomía, ya ha pasado mucho tiempo, sigue llorando el niño, sigue sangrando, entonces ya no es pulpotomía, ya es pulpectomía con pasta antibiótica. Y en pacientes de difícil manejo. Ahora, ahí viene la gran pregunta. La tetraciclina produce tinción intrínseca en los dientes. Produce manchas intrínsecas. Los dientes se tornan medios verduzcos. Pero aquí no pasa nada, porque la tetraciclina no está ingresando al torrente sanguíneo. Una cosa es tomar tetraciclina y otra cosa es colocar la pasta en la muela ahí in situ. Entonces, no existe ninguna evidencia científica real de metaanálisis o revisiones sistemáticas donde se demuestra que la CTZ causa pigmentación del germen permanente. No hay eso. Ningún estudio ha comprobado que la tetraciclina aplicada en esta técnica dañe al germen permanente. La técnica es idéntica a una pulpotomía. La anestesia va a ir si el diagnóstico es irreversible. Pero si está necrosado, ¿ya para qué anestesia? Aislado, eliminación de la caries, acceso a la cámara, secado. Aquí ya vamos a emplear irrigación, ya no con suero, sino con hipoclorito de sodio al 5% en la solución de Dakin. Una vez que ya se ha controlado todo, secamos la cámara, manipulamos la CTZ y la llenamos, como estamos viendo ahí, hasta máximo el techo con CTZ. Por encima de esa CTZ, sin algodón ni nada, directamente un eugenato y control de radiografía, igualita que la pulpotomía. Entonces ahí está, piezas con necrosis y la pasta CTZ ahí adentro. Y con eso hemos terminado todo sobre terapia pulpar de piezas primarias. Sí, hemos visto pulpotomía, pulpectomía instrumentada, pulpectomía no instrumentada, que es la que más estamos empleando en cuarto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Yo la cuidaré. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante, Camila. ¿Se puede hacer una pulpotomía en dientes permanentes inmaduros? ¿Es recomendado cuando tienen, por ejemplo, un ápice abierto? ¿O qué se hace en Claro que este? Cuidaré. ya la siguiente clase les va a dictar la doctora Carla Miranda, la siguiente temática, que justo es terapia pulpar de piezas permanentes jóvenes, con ápices inmaduros, ápices abiertos. Y la pulpotomía es una técnica que se emplea para permanentes jóvenes para estimular al desarrollo radicular y cierre apical. Sí se puede emplear, Camila. Está Porque bien, doctor, inclusive gracias. mantiene vivo al tejido pulpar de las raíces y esa raíz como está abierta y está viva, la pulpotomía es muy buena alternativa para que continúe su formación de la raíz y cierre su ápice. Está bien, ¿Algún? doctor, gracias. Muy bien, Camila. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, los chicos de Rote, ¿pueden levantarme la mano, por favor, quienes están presentes? No van a bajarme la mano, por favor. Los del Rote actual, ¿sí? Denme un momentito, voy a anotar sus nombres. No van a bajarme las manos, por favor.
Está Marlene Cáceres. Marlene Cáceres. Sí, doctor, estoy acá. Lo Ami Reina. Sí, doctor, presente. eh, Stephanie. Stephanie de la Cruz. Sí, doctor, estoy presente. Natalie Franco. Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien. Camila. Camila Herrera es. Sí, doctor. Camila Sí, Herrera. Camila Herrera. Mayra Ávila. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Magalí Hilari. Su micrófono. Magalí Hilari. Y nadie más, ¿no? Del roto. Doctor, Doctor, Yasmín me escribió al grupo. Ay, perdón. Y dice que no puede gracias. levantar su mano. Yasmín, ¿qué es? Yaslin, ¿Me lo escribe, por favor, en el chat el nombre? No lo escucho muy bien. Yeslin López, pero creo que no figura aquí.